Un veterano de 75 años se enfrenta a dos oficiales de policía que lo humillan en un café exclusivo, solo por esperar a su hijo, pero lo que ellos no saben es que este hombre tiene una historia de sacrificio y honor que los hará cuestionar su propia humanidad. ¿Qué sucederá cuando el respeto se pone a prueba en el lugar menos esperado? Harry Williams era un veterano de 75 años. A pesar de su edad avanzada, sus ojos reflejaban una sabiduría que solo los años de experiencia podían otorgar. Estaba sentado tranquilamente en la esquina de un café, una pequeña mesa de madera que se encontraba apartada del bullicio. A su alrededor el ambiente era animado. Los lugareños charlaban animadamente. Risas y murmullos llenaban el aire. Harry, sin embargo, no parecía interesado en la conversación de los demás. Él solo estaba allí para esperar, como lo había hecho muchas veces antes. Esperaba a su hijo, quien solía llegar tarde, pero eso no lo inquietaba. El café estaba lleno de gente que se podía clasificar en dos tipos: los clientes habituales, personas bien vestidas que charlaban alegremente, y los que simplemente venían a disfrutar de una taza de café en su día libre. Harry, con su saco viejo pero limpio, su rostro arrugado y su postura serena, no encajaba completamente con el entorno. Él no era uno de esos ricos clientes, ni siquiera pretendía serlo. Solo era un hombre mayor, un veterano de guerra, esperando a su hijo. Mientras observaba por la ventana, un sentimiento de paz lo envolvía. La ciudad parecía seguir su curso con normalidad. No sabía que ese día su vida daría un giro inesperado. Algo estaba por cambiar, y lo que parecía ser un día normal se convertiría en un momento decisivo, uno que quedaría grabado en su memoria. De repente, la puerta del café se abrió de golpe. La entrada de dos hombres con uniformes de policía rompió la calma en el aire. Los oficiales George y Gilbert entraron, mirando alrededor con una actitud de autoridad. Se detuvieron, observaron la multitud y rápidamente sus ojos se posaron en Harry. A pesar de que el café estaba lleno, los oficiales no miraron a nadie más. Parecía que Harry, sentado solo, era su objetivo. Con una sonrisa burlona, el oficial George se inclinó hacia Gilbert y murmuró algo al oído, provocando que ambos se rieran. Harry, ajeno a lo que sucedía, seguía esperando. No podía imaginar que los oficiales estaban observando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida para ellos. Para los oficiales, un hombre como Harry, de su edad y con esa ropa tan modesta, no debía estar allí. ¿Qué hace un hombre como usted en un lugar como este?, preguntó el oficial George, de manera brusca, sin el menor asomo de cortesía. Harry levantó la vista lentamente y con calma respondió: «Estoy esperando a mi hijo». Su voz era firme, sin titubeos. No estaba allí para hacer ruido ni para causar problemas. Solo quería estar en paz, como cualquier otro cliente del café. Gilbert, al escuchar la respuesta, sonrió de manera despectiva. «Es raro ver a un viejito pobre tratando de encajar en una sociedad rica», comentó, mientras su tono se llenaba de burla. Harry, sin embargo, no reaccionó. Mantuvo la compostura y, como si nada, volvió a decir: «Solo estoy esperando a mi hijo». Pero esa respuesta, lejos de calmar la situación, solo avivó la burla de los oficiales. «Te estamos pidiendo tu identificación», ordenó el oficial George, esta vez sin ningún tipo de amabilidad. Su tono era exigente, autoritario. Harry, sin inmutarse, sacó su identificación de veterano de su bolsillo. Esa tarjeta, que había llevado durante muchos años, representaba los sacrificios que había hecho por su país. Pero cuando George la vio, la despreció con una mueca. «Probablemente es falsa», dijo, entregando la tarjeta con indiferencia. Gilbert intervino nuevamente, burlándose. «Es difícil creer que alguien como tú tenga una credencial de veterano», dijo con una sonrisa cruel. «En tus tiempos,
Los hombres como tú solo lavaban platos o hacían trabajos manuales. Harry, aunque escuchaba esas palabras, no dejó que su rostro se alterara. Su calma parecía incomodar aún más a los oficiales, quienes no sabían cómo manejar la situación. La actitud de Harry les dejaba claro que no podían intimidarlo tan fácilmente, pero los oficiales no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Si no te vas, te sacamos a la fuerza, dijo el oficial George, su voz llena de amenaza. Harry, manteniendo la calma, les explicó nuevamente que solo estaba esperando a su hijo, pero George, interrumpiéndolo, no quería escuchar. Para él, Harry no debía estar allí. Quería que se fuera, y si no lo hacía, recurrirían a la fuerza. La tensión se incrementaba a medida que los oficiales rodeaban a Harry. Nadie en el café se atrevía a intervenir. Los murmullos de los demás clientes se apagaron por completo, y la atmósfera que antes estaba llena de risas y conversaciones se transformó en una silenciosa expectativa. Todos observaban a la escena, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, pero ninguno dispuesto a alzar la voz. Harry permaneció allí, quieto, imperturbable. No hizo un movimiento. Sus ojos, calmados y firmes, estaban fijos en los oficiales que se cernían sobre él. George y Gilbert se esperaban una reacción de Harry, algo que les diera una excusa para actuar. Pero Harry, con la misma serenidad que había mantenido durante toda su vida, no se movió ni un centímetro. ¿Vas a seguir ignorándonos, viejo?, le dijo George, su tono ahora mucho más agresivo. No quiero escuchar más excusas. O te vas ahora, o te sacamos de aquí a la fuerza. No estamos jugando. Harry no se alteró. No dejó que la ira o la frustración nublaran su juicio. Sabía que si reaccionaba con rabia, solo les daría la razón a los oficiales. Sabía que la única manera de mantener su dignidad era no ceder ante sus provocaciones. Mantuvo su postura, relajada pero decidida, y no dijo nada. Simplemente esperó. Sabía que su hijo llegaría en cualquier momento y pondría fin a esta absurda situación. Los segundos parecían convertirse en minutos mientras los oficiales esperaban una respuesta. Los otros clientes del café, aún en silencio, observaban la escena con una mezcla de alivio y expectativa, esperando que Harry no cayera en la trampa de la violencia. Nadie quería involucrarse, pero todos sabían que algo grave estaba sucediendo. La calma de Harry parecía estar exasperando a los oficiales, quienes estaban acostumbrados a que su autoridad fuera respetada sin cuestionamientos. George, al ver que no obtenía una reacción, decidió llevar la confrontación aún más lejos. «Este es tu último aviso», dijo, su voz más dura que nunca. «Si no te vas ahora mismo, vamos a usar la fuerza. Y créeme, no te gustará lo que sucederá». Harry no se movió. En lugar de eso, levantó la taza de café y dio otro sorbo. No tenía miedo de ellos. Había enfrentado enemigos mucho más temibles en el pasado, tanto en el campo de batalla como en la vida. Este tipo de acoso no lo intimidaba. Había luchado por su país y no iba a permitir que dos oficiales lo trataran de esa manera. Finalmente, después de un largo silencio, Harry habló, su voz calmada pero firme. «No estoy causando problemas», dijo. «Solo estoy esperando a mi hijo. Tengo tanto derecho de estar aquí como cualquier otro cliente. Mi presencia no interfiere con el funcionamiento de este café». Sus palabras fueron sencillas, pero contundentes. Harry no estaba allí para pelear, solo para sentarse tranquilamente y esperar a su hijo. El oficial George, desconcertado por la respuesta de Harry, no sabía cómo reaccionar. La actitud serena del hombre mayor lo descolocaba. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su autoridad de esa manera. «¿Qué te crees, viejo?», dijo, su voz temblorosa de frustración. «No puedes hablar así con nosotros. Aquí estamos nosotros, y tú solo eres un hombre viejo sin nada más que perder».
Harry no respondió. Su mirada fija en George y Gilbert le mostró que no tenía miedo. No estaba dispuesto a ceder ante el abuso de poder que los oficiales estaban ejerciendo sobre él. Sabía que esta confrontación no se resolvería de manera fácil, pero también sabía que debía mantenerse firme. No importaba cuánto lo provocaran, no importaba cuántas veces intentaran quebrar su espíritu, no se movería. Mientras tanto, los otros clientes del café seguían observando en silencio. Algunos sentían una creciente incomodidad, pero nadie se atrevió a intervenir. Las miradas se cruzaban entre ellos, pero nadie tenía la valentía para hacer frente a los oficiales. Todos sabían que, de alguna manera, esta situación terminaría mal, pero no estaban dispuestos a arriesgarse. La atmósfera en el café había cambiado por completo. El bullicio habitual había desaparecido, y ahora reinaba un silencio tenso que parecía envolver todo el lugar. Los clientes observaban en silencio, algunos con las manos temblorosas, otros con expresiones de desdén hacia los oficiales. Sabían que algo estaba mal, pero no se atrevían a actuar. De repente, el oficial George, perdiendo la paciencia, empujó la silla de Harry con un fuerte golpe, derribándola al suelo. El sonido resonó por todo el café, y las miradas se volvieron inmediatamente hacia la escena. Harry, sin embargo, no se movió. El ruido de la silla cayendo al suelo fue lo único que rompió el silencio. No mostró ninguna señal de incomodidad, y su postura seguía siendo la misma, tranquila y serena. Los oficiales parecían estar disfrutando de la humillación pública que le estaban causando a Harry. «Levántate», le dijo George con un tono despectivo. «No tienes ni la dignidad de quedarte en tu lugar. Te estamos dando una oportunidad. Si no te vas, lo haremos por las malas». Harry, lentamente, se levantó de la silla, pero no mostró signos de agresión. De hecho, su rostro no reflejaba ni miedo ni ira, sino una calma profunda, como si estuviera en completa paz consigo mismo. Mientras se ponía de pie, los oficiales continuaron con su agresión, registrándolo de manera violenta, como si esperaran encontrar algo en él que justificara su trato. «¿Qué estás buscando?», preguntó Harry en voz baja, mientras los oficiales lo registraban sin piedad. «¿Creen que soy un criminal solo porque soy un hombre mayor con una credencial de veterano?» El oficial Gilbert, sin responder, levantó el sombrero de Harry, un sombrero viejo y gastado que había sido parte de su uniforme cuando sirvió en el ejército. Sin mostrar ningún respeto, lo tiró al suelo. Harry, al ver esto, sintió una oleada de ira dentro de él, pero no dijo nada. No iba a darles la satisfacción de perder el control. El café estaba tan silencioso que incluso el sonido del reloj de pared parecía amplificado. Todos los ojos se posaron en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Mientras George y Gilbert continuaban con su registro, la tensión en el ambiente era palpable. Los clientes no sabían si intervenir o quedarse callados, y la mayoría optó por la segunda opción, conscientes de que cualquier intento de detener a los oficiales podría tener consecuencias graves. George, frustrado por la calma de Harry, comenzó a empujarle más fuerte. El oficial parecía disfrutar de la humillación que estaba infligiendo al veterano. Sin embargo, Harry seguía sin reaccionar. Los años de servicio en el ejército le habían enseñado a soportar mucho más que este tipo de provocaciones. Pero, mientras la violencia de los oficiales se intensificaba, algo ocurrió que cambió el rumbo de la situación. Gilbert, con una risa burlona, recogió el bastón de Harry, ese bastón que había sido su fiel compañero durante tantos años. Era un bastón simple, de madera, algo gastado por el tiempo, pero con un valor sentimental enorme para Harry. El oficial lo miró despectivamente y, sin previo aviso, lo rompió sobre su rodilla. El sonido seco del crujido llenó el aire. Los ojos de los clientes se agrandaron al ver lo que acababa de suceder. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Harry,
Por primera vez en toda la confrontación, mostró una emoción en su rostro, un destello de ira. Sin embargo, la ira no le hizo perder el control. Dejó que el dolor del momento pasara, y en su interior decidió que no les daría el placer de verlo quebrado. ¿Eso te divierte?, le preguntó Harry en voz baja. Su tono era sereno, pero los oficiales pudieron sentir la profundidad de su dolor. Has roto algo más que un bastón. Has roto el respeto que merezco. Los oficiales, sin saber qué responder, comenzaron a reírse de nuevo, como si todo esto fuera un juego para ellos. George, en particular, parecía disfrutar de la humillación que le estaba causando a un hombre mayor. No te preocupes, viejo, dijo con una sonrisa de superioridad. Probablemente lo único que necesitas es un poco de ejercicio. Unas esposas en tus muñecas te ayudarán a recordarlo. Gilbert, mirando al veterano con desdén, comenzó a examinar el bastón roto, como si fuera un trofeo de su pequeña victoria. Pero lo que los oficiales no sabían era que Harry ya había enfrentado peores humillaciones en su vida, y este tipo de abuso solo aumentaba su determinación a no sucumbir a la indignidad que intentaban imponerle. Lo que ustedes no entienden, dijo Harry con voz firme, es que no tengo miedo. He enfrentado más batallas que ustedes dos juntos y nunca me he rendido. Este no es el lugar ni el momento para que me quiebren. Puedo soportar sus burlas, pero no van a obtener lo que quieren de mí. Mientras los oficiales se burlaban de Harry, una pequeña parte del café, hasta ese momento en silencio, comenzó a llenarse de murmullos. Algunos clientes, avergonzados por el trato que el veterano estaba recibiendo, finalmente comenzaron a alzar la voz. Otros sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar, sabiendo que lo que estaba ocurriendo no era solo un abuso de poder, sino una flagrante violación de la dignidad humana. Sin embargo, los oficiales no se detenían. Aunque Harry se mantenía firme, los policías ya habían cruzado una línea y parecía que nada podría hacerlos retroceder. George, visiblemente molesto por la resistencia de Harry, decidió que era hora de actuar. «Es suficiente», gruñó. «Te llevamos por la fuerza». En ese momento, Harry comprendió que la situación estaba fuera de control. Los oficiales claramente no tenían intención de dejarlo ir sin un enfrentamiento físico, y él sabía que debía hacer todo lo posible para evitar que las cosas se pusieran más feas. Sin embargo, lo que no sabía era que las acciones que seguirían cambiarían todo. Los oficiales se acercaron a él, listos para llevarlo fuera del café, cuando, de repente, la puerta del establecimiento se abrió nuevamente. Esta vez, la entrada no fue acompañada por los pasos rudos de los oficiales, sino por una figura que iría al encuentro de la justicia: el comisionado Robert Williams. El comisionado era un hombre alto, con una presencia imponente. Al entrar, el ambiente cambió instantáneamente. El café, que hasta ese momento había estado en silencio, se llenó de una mezcla de sorpresa y alivio. Los clientes, que habían sido meros observadores, comenzaron a darse cuenta de que algo grande estaba a punto de suceder. El comisionado miró a su alrededor, evaluando la situación con rapidez. Fue entonces cuando vio a su padre, Harry, sentado allí con las esposas en las muñecas, el bastón roto en el suelo y la silla derribada. Su rostro, normalmente impasible, se transformó por un momento al ver a su padre en esa condición. El comisionado sabía que no podía dejar pasar esto. Harry no merecía ser tratado de esa manera, y mucho menos por dos oficiales bajo su mando. El comisionado se acercó a Harry sin dudarlo, y su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y rabia contenida. Miró a los oficiales, sus ojos fríos y severos, y en ese momento todo el café comprendió que el desenlace estaba cerca. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el comisionado, su voz baja pero llena de autoridad. George y Gilbert
Al darse cuenta de quién era el hombre que se les había acercado, comenzaron a tartamudear, incapaces de articular una respuesta coherente. En cuanto vieron el rostro de Harry, su orgullo se desplomó. «Lo siento, señor», murmuró George, su arrogancia anterior, desapareciendo de inmediato. «No sabíamos quién era este hombre. Y, bueno, simplemente no pensamos». Pero el comisionado interrumpió. «No importa quién sea», dijo, mirando fijamente a los oficiales. «El respeto por los demás no depende de su rango o su estatus. Un veterano merece el mismo respeto que cualquier otra persona, independientemente de su apariencia. Y ustedes dos lo han olvidado». La sorpresa recorrió el rostro de los oficiales mientras las palabras del comisionado resonaban en el aire. No podían escapar de la gravedad de su error. No se trataba solo de un hombre viejo al que habían maltratado. Se trataba de un veterano de guerra, alguien que había servido a su país con honor, y la falta de respeto hacia él era inaceptable. El comisionado Robert Williams se acercó a su padre, Harry, sin perder tiempo. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y furia al ver cómo los oficiales George y Gilbert habían tratado a un hombre tan digno, un veterano que había dado tanto por su país. A pesar de que Harry no se quejó ni una sola vez, la injusticia era evidente para todos los que lo miraban. «Padre, ¿estás bien?», preguntó el comisionado con voz suave, pero su mirada intensa recorría las muñecas de Harry, donde las esposas aún estaban apretadas. Harry le sonrió levemente, su rostro sereno, aunque sus ojos mostraban una tristeza profunda por lo que había ocurrido. «Estoy bien, hijo», respondió Harry con calma. «No te preocupes por mí. Lo que importa es que estos oficiales aprendan una lección. No todo se resuelve con la fuerza». El comisionado Williams, un hombre acostumbrado a mantener la calma en situaciones difíciles, no pudo evitar que un dejo de emoción se reflejara en su rostro. Miró a los oficiales, sus palabras ahora llenas de autoridad y desprecio. «¿Qué creen que están haciendo?», les preguntó con voz firme. «¿Acaso piensan que esto es cómo se trata a una persona mayor, a un veterano de guerra?» George y Gilbert no sabían cómo reaccionar. Sus caras, que antes estaban llenas de arrogancia, ahora reflejaban miedo y vergüenza. Ambos oficiales, acostumbrados a imponer su autoridad sin cuestionamientos, se dieron cuenta de la magnitud de su error. El comisionado no era solo un superior más, era el hijo de la persona que ellos acababan de humillar públicamente. «Comisionado», comenzó a balbucear George, «no sabíamos quién era este hombre. Pensamos que solo era un vagabundo, un viejo sin hogar». «Basta», interrumpió el comisionado. «¿Eso es lo que pensaron? ¿Que una persona mayor, por el simple hecho de estar aquí, no merece respeto? ¿Qué clase de policía son ustedes? El respeto no se gana por la posición que uno ocupa, sino por el trato que damos a los demás». El café, que había estado en completo silencio, ahora se llenaba de murmullos nerviosos. Algunos clientes se atrevieron a levantar sus teléfonos móviles, grabando lo que sucedía. Otros simplemente miraban, temerosos de que la situación fuera a escalar aún más. El comisionado continuó, sin levantar la voz, pero con un poder que solo su presencia podía imponer. «Los dos deberían estar avergonzados», dijo, mirando a los oficiales con desaprobación. «¿Qué les enseñaron en la academia de policía? ¿Qué clase de valores están defendiendo si no saben tratar a un veterano con dignidad?» Gilbert, visiblemente avergonzado, intentó disculparse. «Comisionado, realmente no sabíamos. Pensamos que no hay excusa», cortó el comisionado. «¿Pensaron que no había consecuencias por sus acciones? Este hombre no es solo un viejo, es un veterano que sirvió a su país. Y ustedes no tienen idea de lo que significa tener el honor de haber defendido esta nación». La ira contenida del comisionado Williams era palpable.
Todos en el café lo sabían. Esta no era una discusión común, ni mucho menos una simple queja por un malentendido. Era un momento de justicia, un momento en que un hombre mayor, un veterano, estaba recibiendo la reparación que le debía la sociedad. El silencio en el café se hizo más pesado mientras todos esperaban el siguiente movimiento del comisionado. George y Gilbert seguían parados allí, mirando al comisionado como si esperaran una reprensión aún más severa. No se atrevían a mirar a Harry, el hombre a quien acababan de maltratar. El comisionado Williams no les dio tiempo para reaccionar. Dio un paso adelante y les dijo con firmeza: no importa si no sabían quién era. Lo que importa es que un ser humano merece respeto, y eso es lo que ustedes les han negado. No hay excusa para lo que hicieron. Los oficiales, ahora completamente avergonzados, se dieron cuenta de que la situación había escalado mucho más allá de lo que pensaban. El comisionado no estaba solo en su desaprobación, y los demás clientes del café no se quedaron callados ante el abuso de poder que habían presenciado. Las cámaras de los teléfonos continuaron grabando, y algunos comenzaron a murmurar entre ellos, repitiendo las palabras del comisionado. Finalmente, el comisionado Williams, con una mirada severa, les dio una orden rotunda: vayan a la comisaría y esperen mi informe. Esta noche, los dos estarán frente a una junta disciplinaria. No quiero escuchar excusas. George y Gilbert, derrotados y avergonzados, no dijeron ni una palabra. Bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar al comisionado, y comenzaron a caminar hacia la salida del café. El ambiente era pesado, y la tensión se mantenía en el aire mientras los dos oficiales salían sin pronunciar palabra alguna. El comisionado miró a su padre, y con una expresión de preocupación le dijo: lo siento, papá. No debería haber dejado que esto sucediera. Harry sonrió levemente, pero su sonrisa estaba llena de comprensión. No te preocupes por mí, hijo. Lo que importa es que estos jóvenes aprendan algo hoy. El respeto es algo que se gana, pero también se exige. Cuando los oficiales finalmente abandonaron el café, una sensación de alivio recorrió el lugar. Los clientes, que habían estado tensos durante toda la confrontación, comenzaron a relajarse. Algunos incluso se acercaron a Harry, ofreciendo disculpas por no haber intervenido antes. Pero Harry solo los miró y les dio una sonrisa tranquila. No es necesario, les dijo. Hoy la justicia se hizo, y eso es lo que importa. El comisionado Williams, viendo que su padre se encontraba bien, le ofreció una disculpa, pero Harry lo detuvo antes de que pudiera decir más. No te preocupes, hijo. Hiciste lo correcto al intervenir. A veces la gente olvida que incluso los veteranos, los que han dado su vida por el país, merecen ser tratados con dignidad. Harry había aprendido a aceptar la vida tal como venía. Había enfrentado peores batallas en el pasado, y esta no sería la última. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió respaldado por el respeto que había ganado con los años. El comisionado Williams comprendió el peso de las palabras de su padre. No solo se trataba de un problema entre un hombre mayor y dos oficiales de policía. Se trataba de un recordatorio sobre el respeto, sobre cómo tratar a las personas independientemente de su estatus social o edad. Harry le había dado a su hijo una lección importante sobre la dignidad humana, y ese aprendizaje permanecería con él para siempre. Al final del día, Harry y su hijo se sentaron juntos, compartiendo una taza de café en silencio. La lección que ambos habían aprendido era clara. No se trataba solo de lo que se veía a simple vista. Se trataba de la integridad, el respeto y la humanidad de las personas. Harry, el veterano, había ganado una pequeña victoria ese día, y su hijo, el comisionado, había aprendido que a veces las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados.